Pues, doctor Carlos Holmes Trujillo, su hoja de vida es amplia. En tanto, todo su servicio diplomático, estuvo de cónsul, estuvo de embajador ante la ONU o ante la OEA. Ante la Organización de Estados Ante la Americanos, OEA. ante la ONU, en Ujú. Viena, en Moscú, en Estocolmo y en Bruselas. Muy bien. Pero además fue ministro de Educación, Ministro de Educación, ministro del Interior, comisionado de paz, alto comisionado para la paz, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. candidato vicepresidencial. Así es, alcalde de Cali por elección popular y presidente de la Federación Colombiana de Municipios en aquellos años. Como decía Julio, eso sí más preparado que un Cumis. Ah, a esta hora los Y buena invitamos. experiencia en la academia, Vicky. Sí, muy profesor de las Tiempo en la universidades. ¿Está en el universidad. Rosario? Sigo en el Rosario como director de la Oficina de Contribución a los Grandes Debates Nacionales. Bueno, primero que todo quisiera preguntarle, después de esa experiencia que usted vivió como candidato vicepresidencial con Oscar Iván Zuluaga, fue una campaña muy turbulenta, apareció la historia del hacker, después apareció la historia de Odebrecht, en fin, ganan primera vuelta, pierden la segunda vuelta. ¿Le quedaron ganas? Pero claro, es que las ganas nunca se le quitan a uno. Eso es un tema de vocación, Vicky. ¿A usted no le quedaban ganas de volver al micrófono otra vez? Claro, eso es un tema de vocación. Y usted sabe que yo estoy viviendo esto desde niño. ¿Qué oía yo cuando era un muchacho? Las conversaciones de mi papá, de lo público, de lo internacional, de lo político, del derecho penal, de manera que eso lo va formando uno a lo largo de los años y la trayectoria que tengo naturalmente me llevan a continuar en esta batalla por el bien de Colombia, porque esto va mal. ¿Va mal? ¿Por Uy, qué va vamos mal mal? por donde se lo mire. La economía va mal, la política está mal, institucionalmente el país está mal, el descreimiento es total y adicionalmente a eso hay unos factores de incertidumbre tremendos a raíz de la implementación del acuerdo Santos-Timochenko. Pero esto está tan mal desde cuándo. La verdad es que durante los gobiernos del presidente Uribe, con los problemas que hubo y las deficiencias, había optimismo, la inversión llegó, se crearon empresas, la gente volvió a creer en su país. Estábamos en un momento realmente alentador, pero luego en el gobierno del presidente Santos esto empieza a deprimirse. Miren nomás lo que es el resultado de las encuestas, las que hacen todas las casas encuestadoras, se llega fácilmente a la conclusión mirándolas de que está en los más bajos niveles de que se tenga memoria en la historia política reciente del país. Ahora se dice mucho que va a ser el que diga Uribe, todavía no sabemos cuál va a ser el mecanismo realmente para elegir el candidato del Centro Democrático, pero me gustaría, antes de entrar a ese punto del partido como tal y de sus aspiraciones, preguntarle, hay muchos críticos que dicen, pero es que el que dijo Uribe fue Santos, ¿cierto? ¿Y sabe qué Santos fue el que dijo y sabe Uribe. qué me dijo el presidente una vez hablando de eso? ¿Qué dijo? Y no me va a alcanzar la vida para arrepentirme, Carlos, porque Ave María. Pero déjeme decirle una cosa, Vicky. El único consenso que hemos tenido hasta el momento, en realidad, los 5 precandidatos, fue decirle al presidente Uribe, presidente, escoja el candidato usted, que nosotros lo aceptamos. Y él no quiso. No quiso. No, si hubiera querido, ya tendríamos claro quién es Pero no el que dijo Uribe. no los está dejando como el bus un poco, como que una expectativa ahí como que no se concreta, no cuaja nadie. No, Vicky, yo creo que la cosa va bastante bien. Yo le he dicho a mis compañeros que, según mi opinión, es urgente que se define el mecanismo, que procedamos a aplicarlo para elegir el candidato y con el propósito de facilitar esa decisión, les he dicho que yo acepto el mecanismo que acuerden María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto e Iván Duque. Lo acepto sin Cualquiera que reticencias, sea. el que sea, el que quieran acordar, ese es el mío. O sea, usted no tiene ninguno preferido. No tengo absolutamente ninguno preferido, lo tuve en un momento, vi que ¿A no usted qué le había. gustaría, por ejemplo? A mí siempre me ha gustado la consulta democrática abierta, pero era claro que eso no se podía generar un consenso alrededor de ella y por eso les he dicho, escojan el que ustedes quieran, que yo lo acepto sin reticencias de ninguna índole. Es cierto que Rafael Nieto es el que no se ha puesto de acuerdo con los demás, o eso es mentira. No, Rafael tiene allí unas posiciones legítimas en relación con el mecanismo de la consulta. Yo espero que esas discusiones la evacúen los 4 compañeros precandidatos y se pueda tener el mecanismo definitivo muy pronto. ¿Cuándo será? Yo espero que esta semana, ojalá así sea. ¿Para terminar este mes ya con candidato o qué? O por lo No, menos el año. para terminar el año con candidato, yo lo vería de esa manera. Bueno, y a propósito de eso, se habló mucho la semana pasada de los coqueteos de Álvaro Uribe en Canal Capital con Germán Vargas. Ustedes que han hecho esa campaña larga, todo esto, que han ido, venido, eso parecen unos niños de escuela detrás del maestro. Y van a un foro, y van a otro y todo.
¿Sienten temor de que finalmente Germán Vargas se quede con esos votos de Álvaro No, Uribe? no, Vicky, yo personalmente no tengo ni el más leve temor. Yo veo claro que nosotros estamos cumpliendo nuestro itinerario. ¿Cuál es el itinerario? Definir el mecanismo, elegir el candidato, que el candidato salga, presente el programa, lo defienda ante el país, converse con los colombianos y que se eleven las encuestas, que sea el candidato de la alianza que tenemos que construir y que gane en la primera vuelta el próximo año. ¿No creen que Germán Vargas va a terminar aterrizando allá? Es un tema en el que yo no pienso en este momento porque lo importante es hacer el trabajo que tenemos que hacer. Además, con Germán, a quien considero un gran protagonista político, las diferencias son clarísimas. Él fue vicepresidente de este gobierno y votó sí en el plebiscito. ¿Qué tal las diferencias? Pero ahora está diciendo que él siempre dijo que no estaba de acuerdo con unas cosas de la JEP, que buscando los archivos es cierto. Él en algún momento mostró, aunque votó sí, dijo, mire, lo de la JEP esto no me gusta mucho, esto me preocupa. Pero ahí hay una gran diferencia, ¿Sí? Vicky, de todas maneras. Fue vicepresidente del gobierno y votó sí en el plebiscito, de Y manera eso que es un pecado mortal para eso ustedes. establece unas diferencias clarísimas. Por ahora, lo que le repito, lo que yo creo que hay que hacer. Definir el mecanismo, elegir el candidato, que este sea el candidato de la alianza y que ganemos en la primera vuelta. Ya veremos el próximo año qué pasa. Déjeme devolverme un poco a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué papel jugó Carlos Holmes Trujillo en todo este tema del hacker? Ninguno. Yo me la pasé en la calle, en los municipios, explicando el programa, hablando con la gente. No tuve absolutamente nada que ver con ese tema. Y se equivocó Óscar Iván Zuluaga al aceptar esa digamos, ese trabajo, entre comillas, del hacker para la No, campaña? yo creo que Oscar Iván en eso ha sido totalmente claro. Recuerdo que cuando se presentó esa circunstancia, yo lo llamé y le dije, óyeme, Oscar Iván, ¿qué pasó? Me dijo, hombre, que yo contraté a este señor para que nos prestara una asesoría en comunicaciones. Fui a visitarlo ese día a recibir un informe. Me hicieron varias preguntas los medios de comunicación en aquel momento y yo les dije, es cierto, el señor estuvo contratado, lo contrató la campaña de Oscar Iván, el objeto del contrato era este, se le pagó lo correspondiente y eso es todo, no hay nada más que hablar y seguí defendiendo el programa. Eso fue lo que hice en esa campaña, echar ¿Se equivocó discursos. Óscar Iván Zuluaga al contratar ese hacker? Él siempre ha dicho que fue una trampa, pero si fue una trampa cayó, en todo caso. Pues las circunstancias indicarían que pudo haber un error, pero yo confío, siempre lo he confiado en la probidad de Oscar Iván Zuluaga, por eso lo defiendo en aquella circunstancia y en esta. Continuamos aquí en la W con Carlos Holmes Trujillo. Doctor Carlos Holmes, estábamos hablando del hacker y usted dice, bueno, en eso le creo a Óscar Iván Zuluaga. Viene todo este escándalo de Odebrecht a propósito de la noticia que estábamos escuchando. ¿Usted sigue pensando que es cierto que Óscar Iván Zuluaga no sabía si Odebrecht pagó algo para sus asesores? No, yo sigo considerando que Oscar Iván es un hombre pro, él ha sido muy claro en lo que le ha dicho al país. Es además un colombiano que está cubierto por la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano de nuestra nación. Y déjeme decirle una cosa, a mí me alegraría muchísimo, Vicky, que las circunstancias le permitieran participar en este proceso Pero político. dicen que Uribe es el que no quiere. No, el presidente Uribe ha expresado algunas inquietudes, pero naturalmente van pasando los días, esperemos que todo permita que Oscar Iván participe en este proceso. Sería muy bueno para el proceso político, tanto de Centro Democrático como del país. ¿Cuáles son las preocupaciones de Uribe? Que todas las investigaciones no se han muerto. No, ahí están, es que es evidente la inquietud que tiene, es una inquietud que todos compartimos y la comparte también Oscar Iván Zuluaga, y eso es lo que explica el hecho de que no haya anunciado nuevamente su precandidatura, pero yo tengo la certeza, primero, que él es un hombre muy sereno, de muy buen juicio, y que la decisión que tome en su momento estará inspirada en el propósito de fortalecer esta opción de triunfo que tenemos, que es evidente. ¿Cuál fue su estrategia para, pues, para no verse involucrado en el tema del hacker, para no verse involucrado en el escándalo de Odebrecht? Mi tarea fue totalmente política, totalmente política. Me la pasé en el país hablando con la gente, visitando las regiones. Estuve mucho tiempo en la costa atlántica, estuve mucho tiempo en mi propia región, de manera que fue el trabajo político de promoción y de explicación del programa lo que me llevó a no tener nada que ver con esos temas administrativos. Además, yo le tengo mucha pereza a esos temas administrativos en las campañas políticas y trato de no meterme en eso jamás. Doctor Carlos Holmes, ¿cómo está hoy el país? Mal. ¿Por qué está mal? Esto está mal. La desinstitucionalización es absurda, Vicky. Déjeme hacerle una afirmación. Hoy Ujú. no sabemos qué constitución tenemos. ¿Cómo De esa así? gravedad es el asunto. Y no sabemos qué constitución Pero no tenemos es por sin lo que una le sola quiero explicar. constitución. Es que no sabemos cuál es.
porque resulta que han incorporado la Constitución vía el bloque de constitucionalidad. Esa incorporación deberá usarse para que la Corte Constitucional lo tenga como elemento de interpretación de todo aquello que diga relación con derechos humanos, derechos fundamentales y derechos conexos a los fundamentales. Es decir, con todo. ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que la Constitución que conozcamos será el producto de las decisiones que tome ad hoc la Corte Constitucional frente a dos tipos de demandas. Unas dirán, esa ley o ese decreto viola la Constitución del 91. Otras dirán, esa ley o ese decreto viola el Acuerdo Santos-Timochenko, y solamente mediante el pronunciamiento de la Corte se sabrá cuál es el texto cierto de la Constitución. Es terrible esta realidad. Seguramente a usted le han hecho muchas veces la misma pregunta y es, ¿usted hace parte, porque en el Centro Democrático hay como varias vertientes, una vertiente muy radical que dice que hay que hacer trizas los acuerdos, otra vertiente que está como en la mitad que dice que hay que reformarlos y otra vertiente que dice que no se hará nada, que se van a cumplir? ¿Usted a cuál de las tres vertientes pertenece? No, yo sigo exactamente en la misma posición que defendimos en el plebiscito. ¿Qué le dijimos a los colombianos, Vicky? Le dijimos, hombre, vote no para que busquemos un acuerdo mejor. Eso implicaba buscar cambios en algunos puntos que son muy malos para la nación. Y sigo exactamente en lo mismo. Es más, le cuento cómo contesto yo esa pregunta en todo el país. Digo, cuando yo sea presidente, conservaré lo bueno y cambiaré lo malo. ¿Qué es lo bueno? Pues que las FARC desaparezcan como organización terrorista. ¿Quién dijo que eso es malo para el país? ¿Qué es lo bueno? Que las armas queden todas, no unas, sino todas, a disposición de la ONU. ¿Qué es lo malo? Que el acuerdo haga parte del bloque de constitucionalidad porque eso genera inseguridad jurídica y hay que derogar eso. ¿Qué es lo malo? Que el narcotráfico sea considerado como conexo al delito político porque eso implicaría garantizar impunidad a los narcotraficantes miembros de las FARC y eso hay que cambiarlo. ¿Qué es lo Pero al malo? cambiarlo, habría que echarlos a la cárcel, ¿o qué? Se puede llegar a un punto en el cual los culpables de los más graves delitos cumplan una pena adecuada. Déjeme decirle esto. Si eso sigue como va, no descarte usted la intervención de la Corte Penal Internacional mañana a la luz de lo que sean las sentencias en casos concretos. Aquí hay una gran equivocación. Ujú. La Corte Penal Internacional no le ha dado el visto bueno a esos acuerdos. Eso no es cierto. Lo que ha hecho es recordar las obligaciones que tiene el Estado colombiano y los deberes de la Corte Penal Internacional en el evento de que las autoridades no actúen debidamente. Si se nos metiera la Corte Penal Internacional, porque también han lanzado unas alertas muy importantes con respecto a los falsos positivos. De hecho, aquí estuvo la señora Bensuda y, y estaban muy preocupados por el tema de los falsos positivos. ¿Contra quién arremeterían? ¿Quién debe responder si no hubo justicia en los falsos positivos y si no hay justicia en el tema del acuerdo de paz con las FARC? Las responsabilidades son individuales, a diferencia de lo que pasa en el mundo de los derechos humanos y de los organismos internacionales encargados de este asunto. La Corte Penal Internacional investiga personas, Ujú. personas, y toda intervención tiene que ver con si el Estado correspondiente cumplió o no con las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Investigar, juzgar y condenar debidamente a los autores de los más graves delitos. Si la Corte Penal Internacional interviene o no dependerá de lo que sean las sentencias en cada caso concreto. Pero en ese caso, si llegara la Corte Penal Internacional a encontrar alguna razón para meterse o intervenir en Colombia, ¿esto tendría que responder el presidente Santos? ¿Ya en No, ese momento de expresidente o qué? en ese momento quedaría claro el incumplimiento del Estado colombiano, pero las investigaciones se referirían a aquella persona que no fue investigada, juzgada o O condenada sea, contra los debidamente. guerrilleros. Así es que todo esto tiene que ver con sentencias concretas. Le pongo un ejemplo. Ujú. Supóngase usted, Timochenko llega y se presenta y dice, sí señor, yo soy culpable de esos delitos. Como se presenta oportunamente y reconoce la responsabilidad, entonces le ponen la pena de restricción de la libertad. Sí. Pero simultáneamente a eso el señor puede ser elegido senador, puede ir a cualquier municipio del país a explicar el acuerdo y tiene la obligación de ir a arreglar los problemas que se presenten dentro de la organización. Es decir, no hay restricción real de la libertad. En ese momento la Corte Penal Internacional, ¿qué puede decir? Oiga, díganme una cosa, ¿todo esto se hizo para condenar efectivamente a este señor o se hizo para que no pague una pena efectiva? Y si quiere, en ese momento asume el conocimiento a raíz de la competencia subsidiaria que tiene del caso de Timochenko. Es así como opera la Corte. ¿Iría a un debate donde vaya Timochenko?
un debate presidencial, porque ya es candidato. No, estoy seguro de que esa situación se ¿Y presentará. usted iría, si Yo usted es no el iré, elegido, no yo no iría? iré, pero no lo evitaré. ¿Por qué no iría? No iré porque no estoy de acuerdo con la forma como se ha conducido este proceso. Yo no creo que los culpables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente. Pero si me encuentro en un escenario en el cual deba debatir con él, no me pararé de la mesa, debatiré con él y le demostraré al país en ese debate la razón que tenemos quienes defendemos la libertad, la democracia y la libre empresa. O sea, si aquí en la W hacemos un debate, lo invitamos a usted, pero invitamos también a Timochenko, un debate presidencial, ¿usted va o no va? Si usted me advierte, no vengo, pero si llego y me lo encuentro, me quedo en el Ah, debate. entonces ya sé que no le voy a avisar. ¿Por qué no avisarle? Porque si no, no va. Oiga, déjeme ponerme del otro lado y en este momento pues el gobierno está pasando una seria emergencia en el Congreso de la República. Los acuerdos están en emergencia por cuenta de que hay un Congreso que no quiere responder. Hay unos que dicen que por la mermelada. Cambio Radical claramente, pues, de alguna forma radicalizó su posición de crítica frente a la justicia especial. El Centro Democrático ha sido claro que eso no lo va a votar. En fin, qué están esperando ustedes en el Centro Democrático que ocurra con la JEP en el Congreso? ¿Que se caiga, que se hunda, que haya una conmoción interior? No, nosotros lo que estamos buscando es derogarla mediante un referendo derogatorio. Eso es lo que estamos buscando. Ya ese proceso está en marcha, ya se están recogiendo las firmas. Y lo estamos haciendo porque la Jurisdicción Especial para la Paz es una barbaridad. Es de lo más grave que se ha hecho en Colombia a lo largo de los años. Y si eso se revocara, perdóneme, doctor Carlos Holmes Trujillo, entonces, ¿qué va a pasar con Timochenko y con toda la gente, con Iván Márquez, con Santrich, con toda la gente de las FARC? ¿Qué pasaría mientras tanto? Vicky, debe pasar exactamente lo mismo que ha pasado en procesos anteriores, y es que este no es el primer proceso que nosotros Mm, hacemos. Todos esos procesos concluyeron con marcos legales sí. para facilitar el desarme, la desmovilización y la reintegración y con medidas de alivio judicial. Solamente al presidente Santos le dio por negociar con Timochenko una jurisdicción paralela a la jurisdicción ordinaria, única y exclusivamente para darle gusto a las FARC en su concepto de justicia. Pero ¿por qué tendría Santos que darles gusto a las FARC? Mire lo que le estoy diciendo, quiero explicarlo con la siguiente mención. ¿Qué decían las FARC? Oiga, señor, usted a mí no me va a aplicar las mismas leyes que a los otros. ¿Qué Ujú. pasó? Nació la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué le decían al gobierno? Oiga, señor, usted no me mete ni un solo día a la cárcel. ¿Qué va a pasar? Los culpables de los más graves delitos no se van a ir ni un solo día para la cárcel. ¿Qué le decían? Oiga, señor, esto no es solamente para investigarme a mí, esto es para investigar a todos porque no se le olvide que yo me levanté a ejercer el derecho legítimo de rebelión contra un Estado terrorista. ¿Y de ahí que surgió? Pues todos estos elementos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que hay allí es la aceptación del concepto de justicia de las FARC y eso es malo para ¿Pero Colombia. por qué lo hizo Santos entonces? Se equivocó, se precipitó, pensó en la gloria de la famosa paz que es inexistente y mire el lío que le va a dejar a Colombia. Cuando uno se pone crítico del proceso de paz, uno puede tener muchas distancias con el proceso de paz, doctor Carlos Holmes, pero hay un hecho real y es que cuando uno mira las cifras, a no ser de que usted me diga lo contrario, por lo menos muchas vidas se han salvado con quitarles esas armas a las FARC, con que ellos hayan decidido hacer política y no estar en combate. Y por eso digo que eso es bueno y hay que mantenerlo. La desaparición de las FARC como fuerza terrorista hay que mantenerla. Que las armas queden en poder de la ONU, eso hay que mantenerlo. Pero hay que evitar algunas cosas malísimas, como no tener constitución cierta en este momento Ujú. por la decisión de que ese acuerdo haga parte del bloque de constitucionalidad. Esas son las cosas que hay que cambiar. Y déjeme decirle algo, Vicky, se lo planteamos al gobierno en su momento. Sí. Cuando planteamos el Gran Acuerdo Nacional para la Paz, estábamos pensando en construir, cambiando lo malo del acuerdo, un acuerdo sólido y duradero. Sin embargo, el presidente Santos no quiso y ¿qué es lo que está dejando? Un acuerdo frágil e interino. ¿Usted cree que Timochenko tiene la oportunidad de ganar la presidencia? No, yo no creo que tenga la oportunidad de ganar la presidencia, estoy absolutamente seguro de que no. Pero no me parece bueno transmitirle al país el mensaje de que el culpable de delitos gravísimos durante tantos años puede ser elegido inmediatamente. Si yo le dijera a usted, defíname de manera muy sencilla a Timochenko, ¿qué diría? ¿Quién es Timochenko? Un ¿Qué cri- es Timochenko para usted? Es un criminal. Le van a meter su tutela. Bueno, espero la tutela. Acuérdese. ¿Cuántos crímenes ha cometido? ¿Ya pasó por la Jurisdicción Especial para la Paz? Ujú. ¿Cuántas condenas tiene? ¿Ha sido investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria? ¿Cuántas condenas tiene?
¿Cómo se llama un ciudadano que está condenado por la jurisdicción ordinaria? ¿Cómo se llama? Se llama criminal, es un violador de la ley, sobre eso no hay duda. La Y Unión aún no ha Europea, pasado, la Unión perdón. Europea acaba de sacarlos de la lista de terroristas. Para usted, Sí. Estados Unidos, mientras tanto, los tiene, los mantiene. Siquiera me tocó ese tema. Para usted, ¿las FARC siguen siendo terroristas o ya no lo son por haber hecho el acuerdo de paz, como lo considera la Unión Europea? Mire, la Unión Europea, para serle claro, cometió un grave error, una inmensa equivocación, una precipitud innecesaria, desconoció el sentimiento mayoritario de los colombianos y dejó de usar un elemento de presión que hubiera sido muy útil para que las FARC cumplan con las obligaciones que adquirieron en materia de entrega de niños, en materia de entrega de armas, en materia de entrega de bienes para reparar a las víctimas y además para presionar penas adecuadas a los culpables de los más graves delitos. Se equivocó la Unión Europea, pero eso no le quita a las FARC su condición de organización terrorista. Ahí están los crímenes que cometieron. Pero déjeme preguntarle, ¿es fácil pensar, ¿se equivocó la Unión Europea o estaremos equivocados nosotros? Se equivocó la Unión Europea. Yo conozco ese mundo, Vicky. ¿Sabes de qué es consecuencia eso? De la presión del gobierno colombiano. Pero ¿puede el gobierno colombiano presionar a la Unión No le Europea? quepa ninguna duda por la siguiente razón. La A Unión ver, Europea en estas materias lo que hace es apoyar la petición que le hagan los países, mucho más en el marco de colaboración que la Unión Europea ha tenido con Colombia en este tipo de procesos. o sea que fue Colombia la que pidió No le que quepa lo sacaran de duda la de lista de ninguna terroristas. índole. Eso fue así con seguridad. ¿Y usted cree que lo que viene ahora es definitivamente que Estados Unidos también, el gobierno de Trump, lo saque? Yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos vaya a actuar de esa manera, porque buena parte del problema que hoy tenemos Ujú. en la relación bilateral con los Estados Unidos proviene de las equivocaciones que cometió el presidente Santos en sus conversaciones con las FARC. Y si no, ¿por qué se elevaron tanto las áreas de cultivos ilícitos? Se elevaron porque bajó la percepción de riesgo, porque las FARC estimularon la siembra con el argumento de que los campesinos que tuvieran más coca les iba a ir mejor en esta etapa y porque se dedicaron a hacer caja. Ahí está la fuente del problema que ahora ha tensionado nuevamente la relación con los Estados Unidos. Usted que habla de Estados Unidos, si usted fuera presidente, ¿extraditaría, por ejemplo, a los jefes guerrilleros? No hay ninguna duda de que si tal solicitud se presentara, habría que extraditarlos, en asuntos relacionados con narcotráfico, por supuesto. ¿Y usted cree que hay gente que le juega a eso, digamos, a que lo que hay hasta ahora de ese proceso de paz, que definitivamente se dañe? Y que nadie le juega a que eso se dañe. Pero es que ellos no van a aceptar otras condiciones. Estoy absolutamente seguro de que si Santos hubiera tenido capacidad y paciencia suficiente Ujú. para avanzar en la construcción del Acuerdo Nacional para la Paz, eso hubiera sido posible, porque había que partir de la base de que las FARC tenían que presionar, ese era su oficio. Pero ¿qué debía hacer Santos? Resistir, identificar el verdadero interés nacional y Ujú. buscar las mejores condiciones para un acuerdo. Eso fue lo que faltó. Le quiero contar que ya es la tendencia más importante en Twitter. Carlos Holmes Trujillo en la W. Ese Hombre, hashtag. eso es gracias a usted, Vicky. No, 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 hombre, a esta conversación, mire, uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Con lo que usted nos está diciendo acá, pero yo sí creo que es muy importante que la gente sepa exactamente qué es lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Pero por Para bien supuesto, o para mal. Habrá unos que en este momento dicen, uy, no, ese señor, cruces, no lo quiero. lo Otros dirán, fundamental es así que me se gusta. conozca bien qué es lo que estamos planteando. Y en este punto, Vicky, es clarísimo, nosotros no estamos proponiendo volver trizas el acuerdo, eso no es verdad. Lo que estamos es Fernando proponiendo Londoño cambios sí lo fundamentales. dijo. Fernando sí, pero no el partido. Cuando dijo eso, Fernando Londoño le hizo daño al partido. Claro que sí, porque nos metió en un debate del cual no hemos podido salir, pero el partido no dijo eso, dijo otra cosa. Inclusive el propio presidente, con el respeto y la consideración que merece el doctor Londoño, quien tiene además todo nuestro afecto, hizo las precisiones del caso. Ahí se equivocó. Se equivocó sin duda ninguna. Ahora interpretó un sector que hay en el partido, esa es la verdad, eso no puede Los esconderse. más radicales. Los que creen que hay que hacer trizas el acuerdo. Nosotros, yo estoy entre ellos, seguimos en la misma tesis que planteamos en el plebiscito y esta es la tesis que defiende además el presidente Uribe, quien es el jefe del partido. El presidente Uribe, dice Así usted. es. El expresidente Álvaro Uribe. Mire, ¿cómo va a ser usted si es presidente de la República sabiendo que Uribe es un sirirí? Es decir,
¿cómo va a ser para tener a Álvaro Uribe, si usted fuera presidente de la República, ahí encima? Y si No, no, eso después de sí. todo lo que le ha pasado a Santos, ¿será Oiga, que se va a volver Vicky, un yo sirirí? eso sí lo tengo clarísimo. A ver, Álvaro Uribe será mi principal consejero. Yo lo quiero como consejero. Nunca querría tenerlo de opositor. pero la diferencia es, ¿lo quiere tener de consejero o usted va a tener que hacer todo lo que diga Uribe? No, Uribe no es así. Mire, tan no es así. Porque que es- quienes defienden a Santos dicen, no, pero Santos tenía derecho a hacer su gobierno. no. Uribe no es así. Mire, estamos en este tema del candidato de Centro Democrático que no hemos podido definir porque el presidente Uribe no quiso señalarlo. Le dijimos los 5, presidente, escójalo usted que nosotros lo aceptamos. Y él dijo, no, señores. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo sobre el mecanismo. Yo no voy a hacer eso. Pero Uribe no sería el presidente en la sombra, como dicen No, muchos. sería un gran consejero. Yo tengo además claridad sobre lo que son los deberes constitucionales y legales de un presidente de la República y estoy suficientemente formado ya a estas alturas para actuar en consecuencia de esos deberes que tengo, que tendré como presidente. Y el expresidente Uribe será mi principal consejero. Imagínese usted la maravilla de consejero que uno puede tener en Uribe. Un hombre que conoce tanto este país, que conoce tanto a los colombianos, que conoce en detalle inclusive el territorio nacional. Yo estaré feliz de que sea mi principal consejero. Pero y cuando dice mi principal consejero es, usted está en el lío de la JEP hoy, como está Santos hoy. Y corra a Y consultarle a corra, Uribe. ay, ¿qué O hacemos, sea, todo presidente tendría Uribe? que ¿O cómo consultarle a sería? Uribe. Tampoco. Hombre, Bueno, los principales temas yo del tengo, país. yo tengo criterios ya muy claros, conozco bien lo que es la filosofía de Uribe, Ujú. conozco lo que es la filosofía del partido, el programa, pero si me veo en una situación muy compleja, no tengo ningún inconveniente en llamarlo y decirle, oiga, deme un cafecito allá en Río Negro que le quiero contar unas cosas y hacerle una consulta, lo haré feliz. Pero usted lo mantendría en Río Negro. No, y si está en Bogotá, en Bogotá. ¿Usted no cree que la peor pesadilla de Santos ha sido Uribe? ¿Cómo? La peor pesadilla de Santos ha sido Uribe durante su gobierno. Pero se la ganó Santos porque lo traicionó. ¿Lo traicionó? No, pero no hay sin ninguna duda. ¿Por qué eligieron a Santos aquí? ¿Porque era un gran líder político? Pero luego se eligió sin Uribe. Pero ¿en qué circunstancias? Ahora estamos ya conociendo de dónde salió la platica para eso de la segunda vuelta, ¿cierto? ¿Eso está claro o no? Ahora ya se sabe, ¿cierto? Ustedes se ¿Qué sienten, fue lo que pasó en la segunda vuelta? excúseme la pregunta, no sé si sea muy fuerte, pero ustedes sienten que les robaron la segunda vuelta. Hombre, pero eso sí, pues claro que fue una choreada tremenda, no hay duda, y ya se sabe de dónde salió la plata. ¿De ¿La dónde? qué? Una choreada, así como dicen en Buga. Choreada. Oh, Choreada es un como una robo. atracada, un robo. Sí, eso claro, es es un un robo. robito, sí. ¿De dónde salió ¿Qué la pasó? plata? Me chorearon. Chorearon. ¿De dónde salió la que como plata? estoy aquí con mi coterránea, entonces recuerdo las terminologías de la tierra. Exactamente. Doctor Carlos Holmes, ¿de dónde salió la plata para esa segunda vuelta para la Ay, campaña pues de ahí Santos? están las investigaciones. Usted me va contando, en la medida en que le vayan diciendo, me va contando de dónde fue que salió esa platica, porque Ave María, Pero Prieto sigue sigue libre, tranquilo. las autoridades tienen que actuar aquí. Lo importante es que la opinión pública colombiana, el ciudadano, conozca la verdad de lo que sucedió, porque estamos nadando en medio de una corrupción que le está haciendo inmenso daño a todo lo que tiene que ver con lo público y lo político. Por eso una de las prioridades tiene que ser poner en marcha un plan integral muy severo y muy completo de lucha contra la En corrupción. todas las campañas políticas desde hace mucho para traer algo, por ejemplo, el 8.000, ingresó dinero del narcotráfico, ahora se está hablando de Odebrecht. ¿Qué garantiza que en estas campañas no pase lo mismo? Hay que hacer un gran esfuerzo, garantía total, ojalá pudiéramos tenerla. Pero Pero eso dicen naturalmente, siempre, perdóname, pero siempre eso dicen los políticos y siempre termina pero pasando. Jairo, mire usted que yo estoy partiendo de otra base. El programa que yo estoy presentando contra la corrupción es de 12 puntos exactamente. Y uno de los puntos es partir de la base de que sí se puede. ¿Por qué lo digo con esta vehemencia, si se quiere? Lo digo porque la principal lección que uno recibe de aquellas naciones que han tenido éxito contra la corrupción es que partieron de la base, en medio de circunstancias muy difíciles, de que sí se podía y pudieron, poniendo en marcha una serie de medidas muy completas contra la corrupción. Yo sigo ese ejemplo y por eso hay que tener un gran liderazgo presidencial, ejercerlo, como lo ejerció en Singapur, por ejemplo, Lee Kuan Yew, que es uno de los mejores ejemplos de éxito en lucha contra la corrupción. Mire, usted dice que Santos se eligió por Uribe. Ese es un tema ya viejo. La gente, pues, digamos, ya tiene Pero así fue, una ¿cierto? idea sobre esto, si sí o si no. Genuinamente creo que sí. Sí, claro. Pero una pregunta. ¿Santos se hubiera podido elegir presidente sin Uribe en la primera vuelta en 2010?
No hay ninguna La posibilidad. primera vuelta quiero decir en 2010, porque tuvo No que ir a hay, segunda vuelta. no hay ninguna posibilidad. Pero ¿qué cargo hubiera podido obtener Santos de elección popular sin Uribe? Pero si es que no había tenido ningún cargo de elección popular, es que ya estaba probado que carecía de votos. Nunca presentó su nombre a nada, salvo a la presidencia de la República. No Ujú. fue candidato al Consejo, ni a la Cámara, ni al Senado, ni a una alcaldía, ni a una gobernación. Nada de nada. Se montó en la ola de un gobierno exitoso y tuvo una gran votación. ¿Por qué? Porque la gente realmente votó en favor de la continuidad de las políticas de Uribe. ¿Y no las continuó? No las continuó, las desmontó el mismo día de la posesión. Yo nunca olvidaré el discurso de posesión de Santos diciendo yo tengo aquí las llaves de la paz en el bolsillo y las sacaré cuando lo considere necesario, pero no dejaré de sacarlas si eso es lo que le sirve a la nación. Y él no había sido elegido para eso. Él había sido elegido para otra cosa. Él había sido elegido para continuar diciendo cesación unilateral de acciones criminales, primero con verificación y concentración, antes de sentarme a conversar. Sin embargo, quienes defienden el proceso de paz son muy claros en que eso era lo que había que hacer, que finalmente militarmente las FARC no se pudieron acabar, doctor Carlos Holmes. Yo creo que eso fue un grave error, porque lo que se estaba haciendo era avanzando en el ejercicio de la acción legítima del Estado Sí. para garantizarle a la nación mejores condiciones de negociación. Excúseme la pregunta tan fuerte, pero lo que había que hacer, o lo que ustedes creyeron que debía hacer Santos, era bombardear a todos los de las FARC, o llevarlos a la cárcel o matarlos. No, ¿Eso lo era lo que que había que nosotros hacer? planteábamos era que Santos le dijera a las FARC, cesen sus acciones unilaterales inmediatamente, concéntrense para efecto de la verificación y le dedicamos el tiempo que sea Pero no cree necesario a que las como en un juego de niños le iban a hacer lero, lero, ja, 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 ¿no? No O sea, crea como... usted, no crea usted, porque una cosa es plantearlo cuando el equilibrio militar favorece a las fuerzas legítimas del Estado y otra cosa plantearlo cuando ese equilibrio todavía no era totalmente claro y había que continuar buscándolo. El error de Santos es tremendo, es histórico. Mire que estamos discutiendo la Jurisdicción Especial para la Paz, cosa que no había sucedido nunca porque siempre se había manejado esto con leyes para facilitar el desarme y la desmovilización. Les amarga que el ex viceministro García, Gabriel García, haya trabajado en el gobierno Uribe, que esté preso y que haya aceptado un soborno de más de seis, Claro que amarga muchísimo que haya compañeros del gobierno del presidente Uribe que estén en esa que situación. haya sido mencionado Andrés Felipe Arias. Todo Ustedes eso, que lo han defendido todo eso tanto. duele mucho y yo tengo un gran aprecio además por el doctor Andrés Felipe, todo eso Miguel duele mucho. Peñalosa. Todo, Miguel también estuvo en el gobierno Santos, ¿cierto? Sí, Fue sí, sí, ministro del sí, gobierno sí. Santos. Claro que todo eso amarga mucho todo lo que tenga que ver con la corrupción y por eso tiene que ser una de las prioridades en el próximo gobierno, pero una lucha real, integral, completa, con muchos elementos que hagan posible ser exitoso en Usted, esa batalla. usted hoy es presidente de la República de Colombia, 7 de agosto de 2018. ¿Qué haría con Andrés Felipe Arias? ¿Lo trae o no lo trae? Depende mucho de las circunstancias que en ese momento existan. Pero por supuesto que yo me pondría al servicio de todo aquello que implique justicia real para Andrés Felipe Arias. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no lo trae, que lo No lo deja por fuera. traería, no lo traería porque lo que se ve es un elemento de injusticia en ese caso. ¿No lo Es que traería? uno se Pero pone a iría en mirar. contra de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Cómo? ¿Iría usted en contra de la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Pero ¿en qué caso es obligatorio el concepto de la Corte y en qué caso es No, potestativo? lo que digo es que fue condenado por la Corte Suprema y la Corte pidió que venga a pagar su pena a Colombia. Pero cuando hay conceptos de esa naturaleza vinculados con la extradición, cuando el concepto es negativo es obligatorio y cuando es positivo es potestativo. Pero, pero me deja usted pensativa. Entonces usted lo deja ya, que quede libre y tranquilo. ¿No es que usted cree que Andrés Felipe Arias ha estado tranquilo en algún momento? No, pero si hay un gobierno que dice, ay, no, no, no nos lo ¿Usted cree manden, que ha déjenlo estado? allá. Mire, yo soy amigo de la justicia de verdad, yo soy amigo de que haya pronta y cumplida justicia, yo soy amigo de la justicia objetiva, no soy amigo de una justicia que haya podido tener razones ¿Y usted cree que en políticas. el caso de Andrés Felipe Arias hay razones A mí políticas? me parece que son evidentes. Eso no es descalificar a la Corte Suprema de Es Justicia. dar una opinión respetuosa pero franca con respecto a una providencia específica de la Corte Suprema. No es extraño que un presidente de la República, porque estamos poniendo el caso hipotético, usted es presidente de la República, que un presidente de la República escoja este no, este sí, a este me lo traigo, a este no, no es como un poco raro, No es digamos, que no eso, tendría que ser el mismo rasero para todo el mundo. no es que
hay una potestad presidencial, una potestad del Ejecutivo relacionada con la extradición, Ujú. y hay unos procedimientos que deben cumplirse y unos conceptos que deben ser emitidos por la Corte. Conceptos que en unos casos son facultativos y en otros casos son obligatorios para el presidente. Lo obligatorio hay que cumplirlo, lo facultativo puede ejercerlo según el criterio del jefe del Ejecutivo. Después de Andrés Felipe Arias le pregunto por María del Pilar Hurtado, por ejemplo, y entonces usted la saca de la detención, la No, pero dejaría por libre. supuesto que yo no puedo sacar a nadie de la cárcel, esa no es la función del jefe El del comisionado Ejecutivo. de paz de Uribe. Yo no puedo alterar situaciones judiciales motu propio. Esas situaciones judiciales hay que respetarlas, así no se compartan Ujú. por las motivaciones políticas que ellas puedan tener. Pero el caso de la extradición es distinto. Esa sí es una facultad del Poder Ejecutivo, cosa que es distinta a aquella relacionada con si una persona sale o no de su condición de detención. Pero si de Estados Unidos le dicen, vea señor, aquí le mando a este señor Andrés Felipe Arias, usted dice, no, 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 déjemelo allá. No, pero ¿cómo hacemos si un gobierno toma una decisión que se hace? No hay alternativa distinta. Ahí sí lo traería. Pero es que es otra cosa, esos son temas completamente distintos y no tienen que ver con mi voluntad, sino con la decisión autónoma de otro Estado. No quiero que quede en el ambiente como que usted sería un presidente que no cree en la justicia o que cree en la justicia a conveniencia. No, yo creo en la Amigos. justicia, creo profundamente en la justicia, creo tanto en la justicia que estoy seguro de que hay que hacerle una reforma integral a la justicia. Por eso estoy planteando la eliminación de las cortes y la creación de una sola corte con 7 salas. Estoy planteando la creación de 8 cortes regionales. Estoy planteando el fortalecimiento de los tribunales regionales. Estoy planteando quitarle funciones electorales al Ejecutivo, Mm. a las cortes y al Congreso, para ponerlas en manos de una entidad nueva. Ojalá, visualizaría yo, integrada por los decanos de las facultades de derecho más importantes del país. Estoy planteando una cosa incluso audaz. Sí. ¿Por qué no pensamos en el propósito de refrescar y modernizar todos los conocimientos de los funcionarios, jueces y magistrados de la rama en que no haya matrículas en las facultades de Derecho durante 4 años para que esa infraestructura académica se dedique exclusivamente a modernizar los conocimientos de los funcionarios, jueces y magistrados? Sería un bello paso. Nueva estructura de la justicia, modernización de los conocimientos, refrescarlos y nada de funciones electorales ni para el presidente, ni para el Congreso, ni para las Cortes. Si usted no es el candidato presidencial entre los 5 del Centro Democrático, mm, ¿le gustaría o si le proponen aceptaría hacer fórmula nuevamente vicepresidencial? No, mírenle, si yo soy el candidato, permítame empezar Ujú. por ahí, yo nombraría ministro de Hacienda a Iván Duque. Nombraría ministro de Justicia a Rafael Nieto. Nombraría ministra de Educación a María del Rosario Guerra. Nombraría ministra del Interior a Paloma Valencia. Ujú. Si no soy el candidato, por supuesto que le ayudaré a fondo al candidato que se ha escogido como consecuencia del mecanismo que se acuerde. ¿Y quién sería su ministro de Defensa? El ministro de Defensa tendríamos que buscarlo, hay que pensarlo. ¿Y su vicepresidente? Como tenemos que construir una alianza, es mejor no hacer uso del tema de la vicepresidencia No, ahora qué porque puede malos ser nombres. materia de los elementos propios de un acuerdo. Ah, puede ser uno de los precandidatos, por ejemplo. Uno no Sí, ¿O sabe se qué está va. imaginando a Germán Vargas de vicepresidente? ¿O qué? ¿Cómo? que ¿Usted se no. imagina eso? Pero ¿Usted- supóngase usted que ¿Le yo soy... gustaría Germán Vargas de vicepresidente? Óigame, Óigame, Para allá contésteme. iba. Germán es un gran protagonista, pero se lo voy a poner de esta manera. Pero Pero le contésteme, ¿le gustaría. gustaría como fórmula vicepresidencial Germán Vargas? Sería estupendo, no faltaría más que no. Claro que Ah, sería pero un le gran gusta vicepresidente. Germán entonces sí le Vargas. gusta. Casi haber un acuerdo, pero por supuesto. Humberto Pero- de la Calle no. Pero déjeme decirle lo siguiente. Mm. Si yo soy candidato, como aspiro a serlo, me elevo en las encuestas y en el escenario político del próximo año resulta que yo estoy por encima de Germán Vargas, ¿cómo es que se plantearía un posible acuerdo? ¿Usted cree que va a ganar? ¿Usted va a ser presidente de Colombia? Yo voy a ser el candidato de Centro Democrático, voy a ser el candidato de la Alianza y voy a ser presidente de Colombia ganando en la primera vuelta. Mm. Una palabra para Petro. Petro, un líder de izquierda, Una palabra para Sergio Fajardo. un educador, Una palabra para Jorge Robledo. un buen senador, Claudia López. activa, Piedad Córdoba. izquierda, ¿Le parece Claudia López izquierda? Piedad Córdoba me dijo. Piedad Córdoba. Sí, claro. Claudia López, ¿qué me contestó? Activa, dije. Activa. Muy bien. Izquierda también. Piedad Córdoba. Sí, claro. Germán Claudia Vargas. dije activa. ¿Cómo? Sí, sí. Germán Vargas.
Germán Vargas, fuerte. Fuerte. Ya sabemos que lo quiere de vicepresidente. Humberto de la Y Calle. si es al revés, oiga, espere, Jairola. ¿Ah? Si es al revés, ¿usted sería el vicepresidente de Germán Vargas? ¿Si hay un acuerdo? Pero sí, es que esa no es la alianza en la que estamos pensando. Mire, piense en la alianza Ahora. del doctor Andrés Pastrana, piense en Marta Lucía Ramírez, Ah. piense en el doctor Ordóñez, Pero piense en los contéstele a sectores Jairito. cristianos, piense en todas esas organizaciones de víctimas. ¿Cómo ve a Humberto de que la no encontraron- Calle? Mire, yo le he tenido respeto a Humberto de la Calle, fuimos compañeros cuando la época de la Asamblea Nacional Constituyente, pero me parece que el papel que jugó en las negociaciones de La Habana fue malo para Colombia, y malo por una razón elemental, porque él sí entiende bien, en términos jurídicos, lo malo que se hizo. Pues, doctor Carlos Holmes Trujillo, nos encanta haberlo tenido aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Estuvo como en la silla eléctrica? No, estuvo suave. Estuve divinamente, me sentí comodísimo, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Qué bien. Gracias por acompañarnos. No, ¿oyó? gracias Vicky por esto, gracias por permitirme comunicarme con los colombianos, Jairo, muchas gracias. Me encanta verlo y la próxima vez les traigo galletitas. Por favor, Bien, una claro palabra que para sí. Álvaro Uribe. Líder, un líder, verdaderamente un líder. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande, Vicky. Y una palabra para Santos, Error, equivocación tremenda. una palabra para Timochenko. Ay, se la repito, ya sabe cuál. ¿Cuál? Criminal. Espere la tutela. Ya volvemos. Actualizamos las noticias en minutos.